Padre nuestro que estás en el cielo, amado Padre, le damos las gracias por su gran amor. Le damos las gracias, Padre bendito, por concedernos este hermoso privilegio. Le damos las gracias por el mes que se fue, Padre, fue bendecido. También le pedimos este mes de diciembre, que también va a ser muy bendecido para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro crecimiento espiritual, amado Dios. Amado Padre, le pido que esté sea bendiciendo a mi hermano Andrés, que nos va a guiar, Señor Padre bendito, en un estudio bíblico, para aprender de su palabra. Instrucción poderosa y maravillosa, nos cubra a todos, de la mollera hasta la planta de los pies. Todos se lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Amén. La clase anterior estuvimos viendo Efesios capítulo 1, si no me equivoco. Ahí estuvimos hablando de eso, en donde Pablo nos exhortaba, o sea, exhorta a través de esta carta, tocando a nosotros en este tiempo a que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo, para que de esta forma pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que nos espera en el cielo. Eso es como básicamente la oración final que estábamos comentando en la clase anterior. Y decíamos de que el sentir de Pablo era de que cada día más personas pudieran conocer de esto maravilloso que era el Evangelio de Cristo, estas buenas nuevas de salvación, las cuales muchos no conocían, ya que comentamos de que Éfeso, que era una ciudad muy, muy bendecida en lo económico, pudiésemos decir, una ciudad mercantil donde se movía mucho el negocio y todo ese tipo de cosas, y ahí convergían muchas personas de distintos lados, y es como algo que viene de la mano, lamentablemente también por el hecho de que la humanidad está caída en pecado, y es que cuando hay abundancia, también hay abundancia de pecado, libertinaje y todo ese tipo de cosas, y acá en Éfeso no era algo distinto, porque veíamos que había mucho paganismo. De hecho estaba un templo que es una de las 7 maravillas del mundo, de ese entonces, a la diosa Artemisa, en donde adoraban a este falso Dios, y así cuantos más. Entonces Pablo se preocupó de que sus hermanos pudieran seguir las enseñanzas que había recibido Pablo de Jesucristo. A través del Espíritu entendemos, porque obviamente Pablo no transitó con Jesús como lo hicieron los otros discípulos, pero sí a través del Espíritu él recibió la revelación del Evangelio, el cual no recibieron, dicho sea de paso, los discípulos. A los discípulos se les predicó el Evangelio del Reino, que no es otro Evangelio, pero es de otra etapa, como para hacer la separación. El Evangelio que predicó Cristo en el tiempo de los apóstoles fue el Evangelio del Reino, y es básicamente lo que se va a vivir cuando Cristo venga en su segunda venida, para que podamos entender. Y al apóstol Pablo fue el único que se le reveló el Evangelio de salvación, o más bien que los gentiles tenían acceso también a la salvación, y no solamente el pueblo escogido, el pueblo hebreo. Y es ahí donde Pablo hace esta oración, esta petición a Dios, que Él nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso es lo que también debiéramos pedir nosotros en este tiempo, que Dios nos dé sabiduría y nos ilumine la palabra para poder conocerlo a Él cada día más. Y también es uno de los motivos por los cuales creo que estamos conectados a esta hora, para poder seguir aprendiendo de la Escritura. Cada uno de nosotros aprendemos, al momento en que leemos la palabra de Dios, vamos aprendiendo cada vez más, y de esa forma también nos vamos alimentando y creciendo en la vida espiritual. Ahora lo que nos toca es el capítulo 2, en donde nos muestra el triunfo glorioso, pudiésemos decir, que tuvo Cristo en la cruz, que experimentó la muerte y a la vez la resurrección. Y eso es lo maravilloso, porque morir, o sea, cualquiera puede morir, y hasta el día de hoy cualquiera muere, pero lo hermoso fue que Jesús venció la muerte y resucitó, y eso lo tenemos más que claro. Él resucitó al tercer día, y eso es lo maravilloso.
y glorioso que derrotó a la muerte, por ende derrotó a Satanás. Y gracias a esa victoria, hoy nosotros también tenemos acceso a esta salvación tan grande, a lo que podemos disfrutar cada día. Y vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 2. Dice en el primer versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis aparece esta frase que no es mentira, es una realidad. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí repite nuevamente en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que anduviésemos en ellas. Ahí por ahora vamos a quedar para ir comentando ahí versículo a versículo, y lo que nos parte mostrando el apóstol Pablo a través de estos primeros versículos es lo que somos nosotros por naturaleza. Dice el primer versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso lo tenemos más que claro cada uno de nosotros, de que nacimos en pecado y necesitamos un Salvador. Es necesario que nosotros podamos acudir a Cristo. Entonces el apóstol Pablo lo que nos da a entender es que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero también dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cuáles? Uno puede decir: puta, delitos, si yo no he matado a nadie, no he robado, no sé, lo que conocemos nosotros por delitos. Pero hoy en día, en que ya hemos transitado en un par de años en el Evangelio, hemos podido entender de que uno de los delitos más grandes que el hombre ha cometido es no reconocer a Jesucristo como el Señor y como el Salvador de las vidas. Estamos muy próximos a recordar una fecha que es Navidad, que que va a ser distinta este año, pero muchas de las personas se acuerdan de Jesús en esta fecha, o lo tienen presente durante todo el año, pero es como que lo tienen como una historia, como algo que sucedió, pero no le dan ninguna relevancia. Y es ahí donde nos damos cuenta que de alguna u otra forma la oración de Pablo, el deseo de Pablo se ha ido cumpliendo a través del tiempo, porque Jesús nos ha dado de una u otra forma este espíritu de sabiduría y de revelación para que nuestros ojos sean abiertos y poder entender las maravillas que Cristo tiene a través de su palabra y que la podemos ver a diario. Él os dio vida a vosotros, y es lo que comentaba, nos dio vida a través de su muerte. Es algo paradójico que a través de la muerte podamos tener vida, pero es así, porque Él pagó por nosotros, por nuestros pecados, y hoy en día podemos tener o podemos acceder a esta vida eterna gracias a la muerte de Jesús ahí en la cruz. Y repito nuevamente,
y es debido a que Jesús resucitó. Eso es lo maravilloso, que Él venció la muerte. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí lo primero que nos podemos dar cuenta es que nosotros en otro tiempo estuvimos viviendo todo esto que declara el apóstol Pablo, y lo que nos da a entender, o lo que nos ejemplifica, es cuán bajo nosotros como hombres, como carne, somos sin Cristo. Y en realidad muchas veces nos creemos, ostentamos lo que tenemos, lo que somos, y en realidad cuando nos encontramos con palabras como esta nos damos cuenta que no somos nada, porque nos dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los delitos y pecados. Y hoy en día, por misericordia de Dios, hemos podido salir de eso. No quiere decir que no pequemos, pero sí tenemos conciencia de que le fallamos a Dios y vamos a las plantas de Jesucristo a través de Él a pedirle perdón al Padre. Y esa es la posibilidad que tenemos hoy en día como hijos de Dios. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo. Y el hombre sin Cristo claramente sigue esas corrientes. Nos podemos dar cuenta hoy en día de que la humanidad entera está siguiendo corrientes. De por sí nosotros tendemos muchas veces a seguir modas, corrientes de pensamiento, muchas veces de cómo nosotros nos desenvolvemos en el día a día, cómo hablamos. Tenemos muchas influencias externas que nos pueden llevar a apartarnos de lo que Dios anhela o desea de nosotros. Y acá lo que está dando a entender Pablo entonces es cómo está el hombre y cómo está la humanidad hoy en día actuando de esta forma, porque nos damos cuenta de que si bien nosotros hemos recibido a Cristo, en algún momento Jesús nos encontró, nosotros escuchamos su voz, atendimos a su voz y tomamos una decisión de seguirle a Él, la humanidad en sí está moviéndose como lo vemos acá, sumido en delito, en pecado, siguiendo las corrientes del mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, y estamos más que claro que es conforme a Satanás, es el que mueve los hilos del mundo y que día a día trata de que muchos más se pierdan y que ojalá nadie llegue al arrepentimiento. Ese obviamente es el deseo de Satanás. Y es por eso que está esta lucha constante día a día. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí cuando indica a los hijos de desobediencia, ahí se refiere básicamente a aquellos que no tienen a Cristo o que no han recibido a Cristo en su corazón y que han desobedecido al llamado, que ya sea en forma oral, verbal o en forma indirecta, cada uno de los hombres y mujeres en algún momento han recibido el llamado o lo van a recibir, porque la palabra de Dios dice de que no vendrá Cristo hasta que el evangelio se haya predicado hasta todo el mundo. Entonces nadie va a poder tener excusa de decir, a mí nunca se me habló de que tú existías, nunca se me dijo de que tú viniste a la tierra a dar la vida por mí. Nadie va a tener esa excusa cuando esté ahí en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces ahí vemos la justicia también de Dios en estas situaciones. Entonces acá nos da a entender claramente cuál es el espíritu que opera en aquellos hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón. Un espíritu de desobediencia que está tendiente a hacer el mal y no el bien, y que más encima, haciendo el mal, piensan que lo están haciendo bien. Es una cosa media rara, es lo que vemos día a día. Entonces no nos debe sorprender lo que está sucediendo hoy en día con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, que primero era como que lo veíamos lejano, que en otros países
se legislaba en contra de la familia, se iba en contra de la palabra, y hoy en día lo estamos viendo latente y cada vez con más rapidez, más aprisa. Y es básicamente porque existe el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que está guiando a estas personas al despeñadero, como decimos, a la perdición total. Entonces, también hay una responsabilidad muy grande de parte de nosotros de poder entregar esto que recibimos a través de la palabra, de alguna u otra forma. Y si nos colocamos a hacer un autoanálisis, yo creo que cada uno de nosotros estamos al debe al final, porque aunque hagamos muchas cosas, ante Dios sigue siendo poco, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Pero tampoco debemos entender de que Él espera que nosotros le retribuyamos o le paguemos lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que más adelante vamos a tocar el tema de que dice que por gracia soy salvo. La idea es que de Pablo era darle a entender a sus hermanos ahí en Éfeso de cuán bajo habían caído en cuanto a la pecaminosidad. Lo dice, estábamos muertos. Eso es lo que debemos entender, estábamos muertos en delito y pecado. O sea, no teníamos oportunidad de poder hacer algo para poder salvarnos o salirnos de ahí. Separados de Dios, pudiésemos entenderlos también. Pero ahí Jesús obró y salió a nuestro encuentro. Mira, en Isaías, en el capítulo 59, el versículo 2, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es algo que debemos internalizar muy bien, porque es lo que sucede con aquellos que no tienen a Cristo, que están alejados, que nunca han recibido a Cristo. Las iniquidades que ellos cometen han hecho que Dios esté alejado de ellos, por lo tanto tampoco dice que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces claramente ni siquiera los escucha. ¿Y quiénes son los intercesores, las personas que deben llevar el mensaje? Somos nosotros. Somos nosotros los encomendados a poder hacer esta pega, pudiésemos decir, de poder anunciar el Evangelio, de poder decir que somos salvos por gracia, y no por mérito propio, sino que por lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Y ahí da a entender lo que le comentaba, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Entonces aquí nadie se escapa, no podemos decir que nosotros nacimos santos, sino que también vivimos de lo mismo que relatan los primeros dos versículos. En desobediencia, en nuestros delitos, en pecados, era algo que hacíamos normal y que no nos damos cuenta que estaba malo. ¿Y de qué forma nosotros empezamos a recapacitar y a darnos cuenta que era malo lo que estábamos haciendo? Es porque el Espíritu Santo empezó a actuar en nosotros. Y esa es una obra que es a diario. Vamos mejorando cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Un día vamos a llegar a esa estatura, a poder alcanzar la plenitud en Cristo. Es lo que desea Jesús y es lo que nosotros debiéramos desear también cada día, ir poder creciendo en su palabra, en el conocimiento de Él. Y éramos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues ahí la palabra también nos confronta en esta tarde y nos da a entender de que no nos debemos creer mejor que el resto, porque venimos de donde mismo. Hacíamos lo mismo que lo que hacen las personas, como decimos nosotros, que están en el mundo, que no tienen a Cristo. Y eso nos debe a llevar a meditar de lo grandioso que ha sido que Jesús salió a nuestro encuentro.
el poder estar hoy día dedicando este tiempo, de poder aprender de su palabra. Yo creo que son pocos los que lo hacen, de hecho los hijos de Dios solamente. Hay muchas personas que en este momento están disfrutando distintas cosas, preparando un asadito, no sé, pero nosotros nos estamos instruyendo en esta hora para poder también entregar lo que estamos recibiendo por gracia. Tanto usted como yo tenemos esa responsabilidad de poder también enseñarle a los demás. Es importante poder considerar que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí claramente lo que está haciendo el apóstol Pablo en este capítulo y comienza haciendo exaltando la grandeza de Jesús. Primero lo que nos está dando a entender hasta donde vamos leyendo ahora es cuán hundidos, pudiésemos decir, estábamos sin Cristo. No teníamos escapatoria, no teníamos salida, y literalmente, como dice acá, éramos por naturaleza hijos de ira. Eso da a entender de que estábamos enemistados con Dios. Por lo tanto, no teníamos oportunidad alguna de poder obtener la salvación, sino que íbamos derecho a vivir una eternidad ahí en medio del fuego, calentitos. Pero hoy en día damos gracias a Dios porque podemos estar en esta tarde leyendo Efesios capítulo 2, en donde nos da a conocer y nos recuerda lo que éramos nosotros sin Cristo. Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y acá en el 4, ahí está haciendo como la separación y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hace toda una introducción de cómo éramos nosotros sin Cristo, y ahí podemos entender también cómo está la humanidad hoy en día sin Cristo. Y luego nos da a entender de que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos amó, aún estando en esta situación de perdición, muerto en pecado, como dice acá, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, tuvo esa misericordia tan grande de poder a través de Jesucristo darnos vida. Porque leíamos arriba que estábamos muertos, eso es lo que nos da a entender que estábamos muertos, no teníamos ninguna oportunidad de salvación. Pero acá demuestra el amor nuestro Dios, que a través de su Hijo nos dio vida, juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo resucitó, también nosotros pudimos obtener la vida. ¿Y en qué momento nos dimos cuenta de eso? Cuando recibimos a Cristo. Y esto es lo que debemos tener muy en cuenta, que por gracia somos salvos, no existe ningún mérito propio que nos pueda dar la salvación, ni tampoco podemos hacer algo para poder obtenerla, porque Cristo hizo su obra completa ahí en la cruz. O sea, no le faltó nada, no dejó nada por hacer, no se le quedó nada por hacer. Él cumplió la obra completa en la cruz y al resucitar venció la muerte y nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en pecado. Y es algo glorioso, algo maravilloso que podemos vivir en este tiempo. Y que muchos no lo pueden hacer y que muchos no conocen de esto, no tienen idea de esto, quizás muchos ni siquiera han escuchado de que Jesús vino con un propósito, vino con un fin, no solamente a nacer en un pesebre de María, que era virgen, y para que después todos los 25 se recuerde, que es una fecha totalmente lejana a la fecha en que en sí nació Jesús, que no está la fecha exacta, pero obviamente entendemos de que no fue el 25 de diciembre, y más que nada una fecha comercial. Pero ahí nos acordamos o se acuerdan las personas que no tienen a Cristo de Jesús, pero después se lo olvida y siguen viviendo esta vida que refleja Pablo. Sin Cristo, todas las personas van a necesariamente
vivir guiados por este espíritu que opera, dice acá, el príncipe de las potestades del aire. Por eso muchas veces decimos de que hay una guerra espiritual en el aire que nosotros no podemos ver con nuestros ojos humanos, pero yo creo que si tuviéramos la oportunidad de poder ver de forma espiritual, veríamos que algo está sucediendo en la atmósfera. Muchas veces nosotros decimos que estamos solos, solamente somos seres humanos acá, pero también existen estos seres espirituales que están ahí luchando para que usted y yo en algún momento caigamos y podamos volver a esta situación en que nos encontrábamos antes de que Cristo se revelara a nosotros, de poder estar muertos nuevamente. Pero ahí con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, nosotros podemos salir en victoria, podemos salir como ganadores. Las abundantes riquezas de su gracia, ¿cuáles son estas riquezas? En primer lugar, esta salvación que nos ha dado, y de que con Él nosotros podemos salir en victoria. En medio de cualquier dificultad sabemos de muchos testimonios de personas que estaban totalmente perdidos en distintos vicios y Dios de ahí lo ha rescatado. Entonces para Dios sabemos que no hay nada imposible. Pero volver a repetir que efectivamente sí, esa lucha está constante, es a diario, y es a diario también que debemos pelear esa batalla de la fe, a través de la oración, de poder estar en comunicación con Cristo. La única forma en que nosotros podemos tener un lazo de amistad con Cristo es a través de la oración, el poder conversar con Él, el comunicarnos a través de esta herramienta que tenemos como hijos de Dios. Porque así como nosotros nos dirigimos a Cristo y le pedimos cosas, le damos gracias a Él por lo que ha hecho, Él también nos responde. Muchas veces yo creo que alguno de ustedes ha tenido la bendición de que esa respuesta haya sido en voz audible, o a través de profecía, o a través de un texto que usted leyó después de haber orado en la Escritura y da la respuesta. O sea, Jesús nunca nos va a dejar sin respuesta, Él siempre va a tener algo que entregarnos cuando nosotros vamos a sus plantas. Y hoy más que nunca debemos tener ese espíritu, anhelar eso de poder estar en contacto constante con Jesús. Lo ideal sería, así como lo hacían los hombres de Dios de ese entonces, en la mañana, al mediodía, en la tarde, ahí orando, conversando con Cristo. Y eso no quiere decir que no lo hagamos, yo creo que durante el día muchas veces conversamos también con Jesús en nuestro trabajo, cuando vamos manejando, no sé, en distintas situaciones, para agradecer por lo que Él ha hecho con nosotros. Estábamos muertos, estábamos condenados, pero de ahí Jesús nos rescató y nos dio vida juntamente con Él. Y hoy podemos decir de que somos hijos de Dios y que por gracia somos salvos. Por lo tanto, ese es el agradecimiento que nos mueve también a nosotros a poder realizar todo este tipo de cosas, poder aprender más de la palabra, poder conocer más de lo que Jesús quiere mostrarnos a través de su Escritura. Y obviamente para poder colocarlo en práctica. No tenemos nada que hacer, sino que recibir este regalo tan hermoso. No por obras para que nadie se gloríe, claro, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagínense. ¿Para qué? Ahí está el para qué nosotros hoy en día podemos gozar de esta salvación. Porque somos hechura suya, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es lo que hemos aprendido a través de la Escritura. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos creados nosotros, pero entró el pecado en el hombre, en la mujer, y fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos apartados de Él, y hay un muro enorme que nos separa, que es el pecado. Pero Cristo ahí nos rescató, y hoy en día podemos ser nuevamente amigos de Dios. Y a través de Cristo hemos podido obtener esta salvación hermosa, maravillosa. Pero hay una misión, hay algo que hacer, y es demostrar cuán
cuán cristianos somos de verdad, ¿no? Si somos de verdad o de mentira, como decimos. Amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso hemos sido creados, para poder obrar de buena forma, para poder hacer lo bueno. ¿Y cómo acá nosotros podemos entender si es bueno o malo lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos aquí el espejo, que es la palabra de Dios. Ahí Amén. nos dice clarito qué es lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer ni debemos hacer. Porque si lo hacemos, consecuencias vamos a obtener. Y eso lo tenemos que tener más que claro. Y ahí nos echamos una doble carga porque lo que comentaba el pastor, como decíamos, es una realidad, que tenemos esta lucha constante a diario, pero más encima nos podemos echar muchas veces cargas por malas decisiones que nosotros tomamos y que después nos van a traer las consecuencias que quizás nos van a seguir hasta el final de nuestros días. Y eso debemos tenerlo lo debemos tener más que claro. Pero ahí nosotros debemos seguir adelante y tenemos esta arma, y la he repetido varias veces en esta hora casi ya que llevamos, que es la oración. Y es algo que no debemos descuidar y que debemos seguir adelante haciéndolo, porque es el deseo de Cristo. Pablo ahí da a entender 4 palabras por las cuales Jesús nos dio vida eterna, nos dio esta salvación. Y es por misericordia, amor, gracia y bondad. Y eso también nosotros debiéramos reflejarlo hacia los demás. Preguntarnos si tenemos misericordia, si tenemos amor, si actuamos por gracia solamente, no con el deseo de poder recibir algo a cambio. ¿Y seremos bondadosos? Ahí cada uno de nosotros tenemos respuesta a estas preguntas. El apóstol Pablo acá les dejó clarito y en esta hora también nos deja súper claro a nosotros qué es lo que éramos antes, qué sucedió en medio y qué es lo que somos ahora. Y con eso quiero que nos quedemos esta tarde. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 10, con estas 3 cosas. ¿Qué es lo que éramos antes? ¿En qué situación estábamos antes? ¿Qué es lo que sucedió en medio? Que obviamente sabemos que es que Cristo dio la vida por nosotros, por la humanidad. ¿Y qué es lo que somos ahora nosotros como hijos de Dios? ¿Y para qué también nosotros somos llamados hijos de Dios? Eso es importante.